Podemos definir la desigualdad como el trato desigual o diferente que indica diferencia o discriminación de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica, religiosa, a su sexo, raza, color de piel, personalidad, cultura. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres representa en la actualidad uno de los fenómenos más evidentes y persistentes de que, en materia de igualdad entre los sexos, aún quedan notables retos pendientes. Pero, ¿qué se entiende por desigualdad salarial? La desigualdad salarial entre mujeres y hombres es sencilla de definir, se trata de la diferencia de salario entre ambos sexos, siendo similares términos como el de la brecha salarial o diferencia salarial. Uno de los factores centrales en la construcción de desigualdades en muchas sociedades ha sido la discriminación sexual. Así, en muchas sociedades se han estructurado distinciones sociales y culturales entre hombres y mujeres para convertir las diferencias biológicas del sexo en jerarquías de poder, estatus e ingresos. También se puede definir como el reparto de tareas, empleos y profesiones en base al sexo biológico, esta práctica, que era común en muchas sociedades tradicionales. En Occidente esta práctica solo se empezó a cuestionar unas pocas décadas. Las consecuencias de esta desigualdad han sido que las mujeres reciben menos ingresos que los hombres, haciendo el mismo trabajo, con el mismo título educativo, las mismas horas. La sociedad salarial no es una sociedad de igualdad, hay diferencias significativas entre el nivel salarial medio de hombres y de mujeres y hasta en el acceso a bienes sociales que tienen cada uno, como por ejemplo en educación y en cultura. La desigualdad entre sexos se da en todo el mundo, pero es más evidente en los países pobres o en vías de desarrollo. Esto nuevamente tiene que ver con factores infraestructurales y tecnológicos, además de las actitudes más conservadoras que se dan con mayor frecuencia en culturas más rurales y menos cosmopolitas. En la parte izquierda observamos el logo creado por el movimiento feminista estudiantil de Londres, que aprovecha un conocido mensaje del metro para llamar la atención sobre la brecha de género. Cuidado con el hueco en inglés. El feminismo es un posicionamiento activo ante la desigualdad entre sexos, y es una forma de lucha para obtener igualdad de derechos, ya sean económicos, políticos, judiciales o de otro tipo. La desigualdad entre sexos, menos acusada en general en sociedades preestatales, se intensificó en las primeras culturas estatales y sedentarias. En la antigüedad existían importantes diferencias entre diferentes civilizaciones y es complicado dar afirmaciones generales. En las modernas sociedades postindustriales occidentales, la desigualdad tradicional ha disminuido, en parte debido a factores materiales y organizativos 18 y en parte también debido a las luchas del movimiento feminista. La amplia difusión de feminismo también ha conllevado una liberación psicológica de las mujeres, y en la actualidad muchos hombres tienen posiciones favorables a muchos aspectos de la lucha feminista. Estos bebés nacieron con las mismas oportunidades, pero las expectativas educativas y profesionales de los niños y niñas son diferentes. Cuando crezcan, el niño ganará, de media, un 16% más que la niña. La brecha salarial entre hombres y mujeres constituye un problema complejo en el que intervienen muchas causas que suelen estar interrelacionadas. El hecho de que siga existiendo hoy en día se debe a desigualdades de género más amplias en los planos económico y social. Aquí nombraremos algunas de ellas. La discriminación en el lugar de trabajo. Diferentes empleos, diferentes sectores. Prácticas laborales y sistemas salariales. La infravaloración del trabajo y las capacidades de las mujeres. La escasa presencia de mujeres en puestos de liderazgo y de alto nivel. Tradiciones y roles de género. Conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué beneficios tendría eliminar la brecha salarial? La creación de una sociedad más justa e igualitaria. La creación de empleos de calidad. Con ello se benefician las empresas, los trabajadores y la economía. La disminución del número de procesos judiciales y reclamaciones. Una base para la recuperación y el crecimiento económicos. A continuación le relataremos un caso de desigualdad ficticio para comprender mejor el problema. María tiene 32 años y vive en Granada, en el barrio del Zaidín. Lleva 4 años trabajando en el supermercado Mercadona de su barrio, con un contrato indefinido desde hace 2 años. María se quedó embarazada hace 4 meses. Durante este tiempo, María ha desempeñado su labor sin incidentes y de forma adecuada. Un día, María se dirige a su jefe y le comunica de una forma informal su situación y que en pocos meses se tomará la baja por maternidad. El jefe, encargado del centro durante 20 años, siempre ha tratado con dureza y exigencia a sus empleados,
sin tener mucho reparo en sus circunstancias personales. Tras comunicarle su empleada María su estado de embarazo, Mariano decide extinguir su contrato indefinido aludiendo la razón de un fallo en su contrato. María se encuentra con dificultades económicas y a la espera de un hijo, siendo evidente una vulneración a sus derechos. En el sistema jurídico español, estos derechos vienen recogidos en los artículos mostrados en pantalla. A continuación, le ofrecemos un vídeo que hemos realizado a modo de conclusión y para explicar la garantía de estos derechos en nuestro sistema jurídico. En este vídeo vamos a hablar de la desigualdad laboral en España, un país donde en los últimos años se han producido numerosas protestas laborales debido a una crisis económica brutal, que ha llevado a una mayor desigualdad entre ricos y pobres, así como una mayor desigualdad también entre hombres y mujeres en el trabajo. Sobre esto último, solemos leer tanto en prensa escrita, o a través de Internet noticias relacionadas con la desigualdad laboral y cuyas estadísticas no engañan. Según el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres cobran un 24% menos que los hombres, lo que nos lleva a ser sin duda uno de los países con mayor desigualdad laboral de Europa. Además, hay que destacar la situación de las mujeres en cuanto a conciliar trabajo y familia, recibiendo poco apoyo por parte de las instituciones y de los empresarios, llegándose incluso a producir situaciones como esta, en la que las mujeres son despedidas por estar embarazadas, algo que a ojos de todo el mundo resulta totalmente injusto, pues se le está vulnerando un derecho fundamental. ¿Cómo pueden actuar las mujeres ante estas situaciones? ¿Qué derechos se le vulneran y qué garantías tienen para preservarlos? Si abrimos nuestra Constitución española, su artículo 14 nos dice que todos somos iguales y que todos tenemos el derecho a no ser discriminados por razón de sexo, raza o religión, aunque no solo nuestra Constitución nos habla de discriminación y desigualdad. La legislación a este respecto es abundante, donde a nivel internacional nos encontramos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, destacando sus artículos 1 y 2, en los que se nos habla de la igualdad en derechos de todas las personas, artículo 7, que defiende la igualdad de todas las personas ante la ley sin distinción alguna, y 23, abogando este último por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en sus artículos 14, en el que se prohíbe todo tipo de discriminación, artículo 15, que defiende la igualdad de género, y 167, destacando este último, en el que se hace referencia a que las mujeres no sean discriminadas por embarazo o maternidad. Igualmente, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 55, nos habla de la nulidad del despido a trabajadoras que se encuentren embarazadas. También aquí en el Congreso de los Diputados se han aprobado leyes a favor de la igualdad de género en el trabajo, destacando la Ley 39/199 de la conciliación de la vida laboral y familiar a la que haremos referencia más tarde. Hemos hablado de las garantías normativas y de la legislación acerca de esta materia, la cual es muy abundante, pero, ¿qué otro tipo de garantías nos van a permitir garantizar la no vulneración de ese derecho hacia las mujeres? Ya que se nos ha vulnerado un derecho fundamental, acudiremos a un juez, el cual se encargará de que nuestro derecho no sea lesionado. Es a esto a lo que llamamos garantías jurisdiccionales. Sin embargo, ¿por qué acudimos a un juzgado para preservar nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación? Si echamos un vistazo a la Ley Orgánica de Igualdad, en su artículo 12.1, y a los artículos 53.2 de la Constitución en relación con el artículo 24, todos tenemos derecho a acudir a un juzgado en defensa de nuestro derecho a la igualdad y la no discriminación respecto de cualquier persona. Sin embargo, no siempre se va a producir la reposición de ese derecho. Ha habido sentencias desfavorables respecto a este tema, en las que tanto juzgados de lo social como juzgados superiores de justicia no han repuesto ese derecho vulnerado. ¿Pero por qué? Básicamente por una mala interpretación de una ley, ya que ambos juzgados no interpretaron de manera correcta la norma legal para este caso, esto es, el Estatuto de los Trabajadores. Pero, ¿por qué se ha dado esta situación? Todo viene a raíz de la confrontación de dos normas, por un lado la ley ya mencionada 39/199 que habla de despido motivado, lo que llevó a pensar por parte de los jueces que era necesario que los empresarios conocieran previamente el estado de embarazo de la mujer para que el despido fuera declarado nulo, y la Directiva Comunitaria 92/85 en la que se define a las mujeres embarazadas como a aquellas que comuniquen su estado al empresario.
Esto llevó a que se dictaran sentencias perjudicando a las mujeres y en las que los empresarios salían ganando ya que el despido no se declaraba como nulo. Esto quiere decir, que a veces por errores de contenido en las normas desarrolladas para garantizar nuestros derechos fundamentales, puede producirse en ocasiones la vulneración de un derecho. Sin embargo, dentro de nuestras garantías jurisdiccionales siempre nos quedará el Tribunal Constitucional, el cual emite una sentencia en el año 2008 que cambia la doctrina respecto a este tema. Ya que considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación del artículo 14, debido a una interpretación errónea del artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores por parte de los juzgados de lo social y del Tribunal Superior de Justicia, y exime a la mujer de comunicar su estado de embarazo al empresario. ¿Cómo podemos acabar con la desigualdad de la mujer en el trabajo? Incorporando a esta a la toma de decisiones en las empresas, es decir, que ocupen cargos altos, apoyar desde las instituciones la conciliación laboral y familiar de las mujeres, pero sobre todo fomentar la igualdad.